Madre mía, parece que por fin se desvela el misterio de Ander Cell y Kerem Bürsin. ¿Recordáis todo el salseo, las especulaciones, las miraditas que se lanzaban en cada evento? Pues agárrense, porque creo que tenemos la clave. Se ha hablado de todo, que si solo eran amigos, que si era marketing, que si se habían peleado. Un lío monumental. Pero si os soy sincera, yo siempre tuve la sensación de que entre ellos había algo más que buena onda. La química era brutal, ¿o no? Se notaba en la pantalla, se notaba fuera de ella. Siempre se comentaba que su amor era uno de esos secretos a voces, algo que todos sospechábamos pero que ellos se negaban a confirmar rotundamente. Ahora, la cosa se pone interesante. Parece que hay una fuente cercana, alguien que ha decidido hablar bajo el paraguas del anonimato, claro está, y ha soltado prenda. Y lo que cuenta es bastante jugoso. No se trata solo de un amorío pasajero, sino de algo que, según esta fuente, fue una relación súper intensa, de esas que te cambian la vida. Lo curioso es que, según dicen, su relación terminó no por falta de amor, sino por presiones externas. Imagínense. ¿Presiones de qué tipo? ¿De sus carreras? ¿De los fans? ¿De sus familias? El mundo del espectáculo es un campo de minas, y a veces los sentimientos más puros chocan contra los intereses comerciales o las expectativas de la gente. Para ser honestos, esto suena a drama digno de una de sus telenovelas. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, ambos se dieron cuenta de que esa presión era demasiado grande. Y en lugar de quemar lo que tenían, decidieron dar un paso atrás para protegerse a sí mismos y, quién sabe, quizás también para proteger esa chispa que todavía pueda existir. Porque si algo hemos visto es que a pesar de las separaciones y los rumores, siempre hay un cariño especial entre ellos. Se siguen apoyando, se comentan las publicaciones, eso no se borra de la noche a la mañana. Muchos dicen que el amor se acabó, que siguieron caminos separados y punto. Pero yo sospecho que la historia es más compleja. Que quizás hubo un hasta luego en lugar de un adiós. Y esta filtración, que parece venir de alguien que estuvo muy cerca, podría confirmar esa teoría. No es solo un rumor más, sino una mirada interna a lo que realmente vivieron. Y piénsenlo bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué sale esto a la luz justo cuando ambos están en momentos de sus carreras muy activos con proyectos nuevos? ¿Es una forma de avivar la llama, de mantener el interés del público? O quizás simplemente la verdad necesitaba salir a flote después de tanto tiempo guardada. A veces cuando se vive algo tan intenso, el peso de guardarlo se vuelve insoportable. La fuente insiste en que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Y eso es lo que a mí más me llama la atención. No es la típica ruptura explosiva de Hollywood, sino algo más maduro, aunque doloroso. Se habla de que hubo promesas, de que hubo planes que se vieron truncados. Vamos, que esto no es poca cosa. Y claro, esto abre un mar de preguntas. ¿Están realmente solo en buenos términos o hay una puerta abierta para el futuro? ¿Han rehecho sus vidas sentimentalmente y si es así, cómo afecta esta posible revelación? Porque es difícil olvidar a alguien con quien compartiste tanto, especialmente cuando el mundo entero está pendiente de cada uno de tus movimientos. Lo que queda claro es que su historia, ya sea como pareja o como amigos con un pasado compartido, sigue cautivando. Y esta supuesta verdad oculta solo añade más leña al fuego del salseo. Es fascinante ver cómo dos personas tan expuestas al ojo público logran mantener ciertos aspectos de su vida en la esfera privada, aunque sea por un tiempo limitado. Así que la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿será esto el fin de un misterio o el principio de una nueva etapa para Hande y Kerem? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos o esto confirma que solo fue un amor de verano muy intenso?